Queridos hermanos, les saludo en la paz del Señor. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 20. Nos hemos quedado el día de ayer en la historia de la madre de Juan y Jacobo, cómo es que esta madre pidió a Jesús, por favor, que ordenara que sus dos hijos se sentaran, el uno a la izquierda y el otro a su derecha. Entonces vamos a ver ahora cómo reaccionó los demás discípulos, porque claro, o sea, estos dos, la madre dijo, Señor, solo quiero que los dos estén a tu derecha, son a tu derecha y a tu izquierda el otro, porque los dos lugares eran los lugares más elevados. Después de Jesús, esos dos lugares eran los más importantes. Vamos a ver la reacción de los discípulos, cómo es que ellos reaccionaron. Probablemente reaccionaron como que pobrecitos, o cómo es que no han entendido todavía Juan y Jacobo, de todo lo que Jesús nos ha enseñado, de que tenemos que ser como niños, que tenemos que ser como ellos, ser humildes, sencillos, prudentes, no estar pensando en nosotros mismos. Ay, cómo es que no entienden Juan y Jacobo. Les va a costar, pero tengámosle paciencia porque puede que entiendan en un futuro. ¿Habrá sido esa la reacción de los discípulos? Vamos a ver. Versículo 24. Bueno, Jesús les dice a Juan y Jacobo de que van a sufrir, es verdad, pero que él no es de él, es decir, no depende de él quién se vaya a sentar a su derecha o a su izquierda, sino del Padre. Y miren la reacción de los discípulos. Versículo 24. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. Se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron. Es decir, en vez de uno pensar de que los 10 tal vez iban a apoyar, diciéndole, mira, Jacobo y Juan, no entiendes lo que Jesús nos dijo en el capítulo 19 y 18, sobre todo acerca de que tenemos que ser como niños, de que no tenemos que estar pensando en uno sobre el otro, es decir, no tenemos que estar solamente pensando por lo nuestro, sino también ser siervos de los demás. Jesús ya les había enseñado acerca de eso. Pero los discípulos tal vez tenían que reaccionar como que ayudando, como siendo pacientes, como que queriendo apoyar a Juan y Jacobo, tratándoles de que ellos también entendieran lo que Jesús quería enseñarles. Jesús ya les había dicho que lo más importante, que este reino o que el reino de Cristo no era lo mismo, que no iba a ser absolutamente nada parecido al reino de la tierra. Entonces, ¿los discípulos reaccionaron de esa forma? No, sino que se enojaron contra los dos, obviamente. ¿Por qué se enojaron? Muy probablemente, porque ellos también querían esos lugares más importantes, solo que no había la oportunidad de decirlo, ¿verdad? O no tenían tal vez las agallas, no se atrevían a pedírselo al Señor. Pero el hecho de que no hayan pedido al Señor ocupar esos lugares no quiere decir que ellos no estaban pensando o no estaban de alguna manera codiciando esos lugares. Jesús se detiene junto a los suyos porque puede que se estén peleando, porque siempre hay problemas. Siempre cuando uno quiere sobresalir sobre los demás, va a haber problemas. El otro no se va a dejar, entonces va a querer también estar a la par o querer tener siempre la preeminencia, el primer lugar. Entonces siempre va a haber discusiones, siempre va a haber problemas, siempre va a haber peleas. Pero Jesús, al ver eso, los junta y les dice algo importante, que no solamente es para ellos, sino también para nosotros. Dice el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dice, vengan. Les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, su autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28, esa es la clave. ¿Cómo vamos a ser servidores o cómo vamos a ser siervos? Miren, ¿a quién pone Jesús de ejemplo? Jesús dice, como el Hijo del Hombre, es decir, como Él mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Es algo increíble cómo los discípulos todavía no habían aprendido, no habían entendido lo que Jesús les dijo en el versículo 18, ¿quién es el mayor? Porque eso también era el mismo problema, ¿no? Estaban discutiendo en el capítulo 18 de Mateo, estaban discutiendo quién va a ser el mayor. Y Jesús les dice, ustedes piensan que ya en el reino de los cielos es igual que el reino terrenal. No, no es lo mismo. Así que si ustedes quieren ser los grandes, tienen que ser como estos niños. Pero a pesar de haber escuchado a los discípulos todas esas enseñanzas, no habían entendido todavía. Ahora, no los culpemos porque nosotros también muchas veces actuamos de la misma manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que tenemos que trabajar en nuestra humildad? Bueno, no nosotros mismos, porque lamentablemente no viene de nosotros la humildad. Lo que viene de nosotros es el orgullo. Pero que podamos pedir al Señor para poder ser más humildes. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero ¿cuántas veces lo hemos obviado? En el momento justo, cuando tenemos que actuar, cuando tenemos que demostrar nuestra humildad, cuando tenemos que demostrar nuestro servicio, cuando tenemos que demostrar que el otro tenga la preeminencia, que el otro esté en primer lugar más que nosotros, cuando tenemos que poner en práctica todo lo que aprendemos, en ese momento es cuando en realidad se demuestra lo que somos. Y generalmente, la mayoría de las veces, en el momento cuando tenemos que poner en práctica, se nos olvida en el trabajo, en la escuela, en la universidad, cuando estamos discutiendo, ¿no?, con los hermanos o en la familia, se nos olvida. Por eso muchas veces el Señor viene con tanta paciencia, no les reta aquí, no les regaña, aunque muchos de nosotros, si estuviéramos en el lugar de Jesús, tal vez nos hubiéramos cansado y hubiéramos dicho, ¿no entienden? O sea, ya tantas veces les estoy explicando esto. Por favor, tal vez hubiéramos cambiado de discípulos nosotros. Pero el Señor fue paciente con sus discípulos, como también es paciente con nosotros y como también Dios pide que nosotros seamos pacientes con los demás. Así como Dios es paciente con nosotros, que nosotros también podamos ser pacientes con nuestro hermano, con nuestra hermana. Porque no todos aprenden al mismo ritmo que uno mismo. Así que tengamos paciencia. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo paciencia. Seamos siervos. ¿Por qué? Porque Jesús fue siervo. Él vino para servir, no para ser servido. Él es el ejemplo nuestro. Él es nuestro ejemplo. ¿Qué podemos aprender de estas dos cosas? Yo estaba viendo que podemos aprender por lo menos dos cosas importantes. En primer lugar, el hecho de que nosotros no seamos como los gobernantes, que se aprovechan de los demás, porque la mayoría de los gobernantes primero prometen cosas y cuando están en el gobierno es todo lo contrario y se aprovechan de los demás. Bueno, el hecho de que nosotros no seamos como ellos o estemos criticando incluso muchas veces las decisiones de nuestro gobierno, no quiere decir que nosotros seamos siervos humildes, sino que simplemente no se nos presentó la oportunidad de demostrar lo que somos. Yo me he dado cuenta de eso porque en muchas ocasiones yo en mi corazón, tal vez no de forma verbal, pero sí en mi corazón criticaba a aquellas personas que estaban en el liderazgo, en alguna posición, y cuando se equivocaban de decisiones, yo decía, en mi corazón, ¿no? Decía, o en mí, por lo menos pensando en mí o hablándome a mí, decía, yo no haría lo mismo. Qué pena, ¿no? ¿Cómo va a decidir eso? ¿Cómo van a hacer eso? Pero yo no sabía que el hecho de que yo estaba criticando, más bien, a mí no me hacía que yo era humilde, a mí no me hacía mejor persona que el que estaba arriba. Porque cuando uno se encuentra en el mismo lugar de ese líder, se da cuenta que hace lo mismo. Y puede recordar cómo es que antes criticaba a las demás personas y se da cuenta que en la posición ahora de esa persona que hemos criticado, uno hace lo mismo. Cuando nosotros a veces estamos criticando al gobierno, a las autoridades, y decimos, ay, si yo estuviera en su lugar, tal vez yo no haría lo mismo. Y por eso es que criticamos, porque no estamos de acuerdo. Pero cuando imagínense si ustedes están en el gobierno, imagínense. Y en el gobierno, cuando está en el gobierno, tiene todo el poder, seguramente va a ser, no sé si lo mismo, o peores cosas, pero va a ser muy distinta su manera de ver cuando tenga poder, cuando esté ahí en esa posición, que cuando estaba abajo, porque es fácil criticar.
Los discípulos, estos discípulos, los 10 discípulos, estaban criticando, se enojaron porque los 2 discípulos, Juan y Jacobo, estaban pidiendo los lugares preeminentes. Pero el hecho de que estos 10 discípulos no hayan pedido antes no quiere decir que sean humildes en este momento, que hayan sido personas, qué ejemplares, no. Simplemente porque no se les presentó la oportunidad o simplemente porque los 2, Juan y Jacobo, se le adelantaron, nada más. Pero había esa codicia o había ese deseo, por eso es que se enojaron también, de alguna manera. Y nosotros también, queridos hermanos, nosotros no tenemos que olvidar que somos carne, que somos pecaminosos. Y que cada vez que nosotros veamos a alguien que se está equivocando, cada vez que veamos a alguien que tal vez está tomando malas decisiones, o cada vez que veamos algo de la otra persona que no nos guste, no es que nosotros seamos mejores que esas personas, simplemente que no se nos presentó la oportunidad. Cuando Adán y Eva pecaron, uno generalmente dice, si yo fuera Adán, yo hubiera detenido a Eva. Y las mujeres seguramente dirán, si yo fuera Eva, yo no hubiera comido de la manzana o de la fruta. No sabemos si era manzana, pero era una fruta. Yo no hubiera comido. Claro, es fácil desde esta época, ya que pasó miles de años, decirlo, pero otra cosa es haber estado en el jardín del Edén y en ese mismo acto, que estoy casi seguro que hubiéramos hecho lo mismo. Así que hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ver primeramente nuestro corazón. Que si Dios permite en algún momento que nosotros también estemos bajo el cargo de personas, tal vez cuando Dios nos dé una familia, por ejemplo, y tengamos a cargo los hijos o las demás personas en el trabajo, tal vez estamos en un lugar de autoridad, entonces vamos a ver que muchas veces vamos a hacer lo mismo que lo que hemos criticado. Y para eso necesitamos, ¿cuál es la solución para eso? Empezar desde abajo, primero a reconocer nuestro error y a empezar a poder servir, a poder ser humilde desde lo pequeño. A ser humilde desde lo pequeño, a ser humilde, a pedirle al Señor que nos ayude a servir desde lo pequeño. Ser fiel en lo pequeño para que cuando estemos en lo alto podamos ser también fiel en lo mucho. Porque yo recuerdo que hubo gobiernos o candidatos que criticaban y que critican todavía, ¿no? Ahora que estamos en nuestro país, en una campaña electoral ya, critican tanto a un gobierno y gobernantes anteriores criticaron tanto a los gobiernos de ese entonces, que decían, no, si yo estoy en el gobierno no vamos a hacer esto y vamos a hacer todo lo contrario, y la gente le creyó. Y cuando estuvo en el gobierno, esa persona que criticaba, ya en el gobierno hizo lo mismo, incluso cosas peores. Entonces podemos darnos cuenta de que realmente, si no estamos actuando como los tiranos, como los déspotas, como aquellas personas que están maltratando o por lo menos adueñándose o enseñoreándose o aprovechándose de los demás, si no estamos en esos lugares, no es porque nosotros seamos inmunes a eso, simplemente porque no se nos presentó la oportunidad, porque tal vez si nos hubiera presentado la oportunidad estaríamos haciendo lo mismo. Por eso es importante que primero nos veamos a nosotros mismos, que con la palabra, porque la palabra es como un espejo, nos veamos a nosotros, veamos nuestro corazón y digamos, Señor, perdóname por estar criticando o por enojarme. Y ayúdame, Señor, a cambiarme yo mismo, a ser fiel con lo que ahora tengo. ¿Qué es lo que usted tiene ahora? ¿Qué le ha dado Dios bajo su cargo? ¿Una familia? ¿Hijos? ¿Hermano? ¿Hermanas? Entonces, lo que usted es ahí, en su casa, o tal vez en el trabajo, no lo sé, bueno, lo que usted hace va a ser casi lo mismo cuando esté con más personas bajo su cargo, o tenga una familia, va a ser lo mismo, o incluso peor. Entonces, necesitamos desde ahora, primeramente nosotros, mirarnos, pedirle al Señor que nos perdone, porque somos así, por estar criticando innecesariamente. No quiere decir eso que no tengamos que denunciar lo malo. Tenemos que hacerlo. Pero no criticar, por criticar como los discípulos, o enojarnos por lo que otros hacen, porque muchas veces nosotros también haríamos lo mismo si estuviéramos en su lugar, solamente que no se nos presentó la oportunidad. Así que, queridos hermanos, que Dios nos guarde, limpie nuestro corazón, seamos fieles en lo pequeño,
en lo poco, con lo que Dios nos ha dado. Seamos humildes, seamos siervos. Y eso va con el segundo punto y último. Así que, hermanos, en primer lugar eso. En segundo lugar, la motivación de servir. La motivación de yo servir a los demás, de trabajar arduamente por el bienestar de los demás antes que el mío, o incluso la motivación de dar mi vida por los demás, no es porque yo sea una buena persona, o porque quiera que me den, o porque quiero que me den el premio Nobel de la Paz, ¿no? Que digan, wow, qué buena persona. O porque yo esté sirviendo, yo esté siendo el mejor siervo a los demás, simplemente para recibir el premio Nobel de la Paz, o para que digan, wow, qué buena persona que es. No, la motivación no tiene que ser esa. ¿Cuál es la motivación de nosotros ser humildes, ser siervos, como dice Filipenses 2, que tenemos que considerar a nuestro hermano como superiores a nosotros mismos? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo hacemos? Pues sencillamente porque Cristo fue así con nosotros. Él fue humilde con nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él no vino aquí en la tierra para ser servido, sino para servirse. Se ató un manto, una toalla, por así decirlo, en su cinto y empezó a lavar los pies, lo que hacían los esclavos. Él vino a hacerlo con sus discípulos. Entonces, si Él hizo todo eso, nosotros también, de manera que Él es nuestra motivación, porque Él lo hizo y Él nos mostró el ejemplo, nosotros lo tenemos que hacer. Y no solamente Cristo lo hizo por los demás, Cristo lo hizo con nosotros. ¿Acaso no nos ha amado? ¿Acaso no nos ha buscado? ¿Acaso no nos ha perdonado de todos los pecados que hemos cometido en el pasado? ¿Acaso no nos está perdonando de los pecados que estamos cometiendo en el presente? ¿Y acaso no ha pagado Cristo en la cruz por los pecados del futuro, de los pecados que vamos a cometer? Cristo ya pagó incluso por esos pecados. Así que, hermanos, ¿cuánto le debemos al Señor? Lo que hemos recibido de gracia, nosotros también tenemos que darlo de gracia. Y en este mundo, en esta cultura, que lamentablemente está empezando a crecer ese pensamiento de que no tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque si no nos preocupamos de nosotros mismos, ¿quién se va a preocupar de nosotros mismos? Tenemos que a nosotros mismos atendernos y ya dejar de pensar en los demás. Está empezando a crecer ese pensamiento. Esa cultura siempre ha sido esa cultura del mundo desde la antigüedad. Pero nosotros, hermanos, nosotros los que conocemos al Señor, y sobre todo aquellos que hemos experimentado el amor del Señor, vamos a reaccionar de manera completamente diferente a lo que este mundo vive o piensa. Nosotros vamos a pensar, como dice Filipenses capítulo 2, yo quiero terminar leyendo ese texto, que es muy bonito, sí, es muy bonito leerlo, pero es difícil en nuestra carne hacerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo, hablando de los hermanos, miren, ¿cuál es la filosofía del cristiano? ¿Cómo tiene que mirar a los demás? Muy diferente a este mundo, muy diferente a este mundo. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda, es decir, por enojo o por vanagloria. Porque a veces hacemos cosas porque estamos enojados, pero a veces hacemos cosas para que nos elogien. Pero nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando cada uno a los demás como superiores, es decir, más importantes. Que ellos estén primero, que la fruta más grande la reciban ellos. Eso es lo que implica en términos prácticos. No mirando, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. O sea, no siendo egoístas.
Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, y esta es la razón por la cual nosotros somos así. No es porque queremos recibir el Premio Nobel de la Paz, no es porque queremos que la gente diga, ay, qué buenas personas. No, la razón es esta, la motivación es versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Despojar es como quitarse un abrigo. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, no de rey, no de príncipe, forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no solamente le bastó. Ya estar en la condición de hombre, estar en la condición de siervo, ya era mucho. Pero no le bastó, sino que dice, y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, esa es nuestra motivación y tiene que ser nuestra motivación. Así que yo les animo a que empecemos a trabajar en esa área en nuestras vidas. Que roguemos a Cristo en oración, en nuestra oración privada. Digamos, Señor, ayúdame a hacer lo que tú has hecho conmigo, a servir como tú me has servido a mí, a poder dar de alguna manera mi vida. Si no voy a morir por los demás, aunque ese tiene que ser nuestro pensamiento, por lo menos voy a vivir, voy a interesarme más por mi hermano, por mi hermana, por mi familia, que por mí mismo. Voy a hacer todo lo posible para que él tenga lo mejor. No voy a esperar que la otra persona me sirva a mí. Yo voy a servir. Y aunque no me sirva a mí, no importa. Yo igual lo voy a servir. No porque él haga o no haga, sino porque tú has hecho eso conmigo, Señor. Esa debe ser nuestra oración cada mañana, cada tarde, cada noche. De poder ser igual que Cristo, de actuar como Cristo actuó en nosotros y por nosotros también. Así que Dios ponga ese deseo en nuestros corazones, hermanos, que cada día podamos servir más al Señor primeramente, pero también a los demás, que cada día podamos buscar el bienestar de los demás, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Dejemos de estar pidiendo que nos sirvan, dejemos de estar pidiendo que nos atiendan, dejemos de estar pidiendo o exigiendo, ¿no? Respeto, exigiendo amor, exigiendo todo lo demás, cuando en realidad no tenemos por qué demandar. Nadie nos debe nada. Y Cristo tampoco nos debe nada. Pero aún así, nosotros debiéndole todo al Señor, el Señor aún así nos perdonó, como en la parábola de los 2 deudores, y nos saldó la deuda. No solamente nos perdonó, nos saldó, nos amó, nos hizo hijos suyos. O sea, ¿se dan cuenta de lo que el Señor hizo con nosotros? Así también debemos de actuar con los demás. Así que el mundo, como lamentablemente no ha experimentado ese amor, no va a poder dar ese amor. Pero nosotros, los que hemos experimentado ese amor, ese perdón, demos lo mismo a los demás. No por este mundo, no por lo que este mundo nos quiera dar o los quiere elogiar, no nos importa. Por nuestro Cristo, porque Él lo hizo y nosotros también así lo tenemos que hacer. Por amor a Él, voluntariamente. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. El día de mañana vamos a terminar el capítulo 20 de Mateo y vamos a hablar acerca de 2 ciegos que reciben la vista. Así que Dios permita que el día de mañana también podamos seguir aprendiendo más y sirviendo de mejor manera a nuestro Señor. Abríguense mucho y que Dios les bendiga.